No cabe duda de que el continente asiático es uno de los lugares con más historia del planeta Tierra. Este lugar ha sido cuna de las civilizaciones más importantes de la historia, así como de las que más han aportado al desarrollo de la civilización moderna. Aunque, también es cierto que suelen haber muchos huecos y vacíos en su historia escrita, lo cual nos deja con más dudas acerca de cómo se originó realmente la civilización en esta parte del mundo, dejándonos solamente con las leyendas y mitos que, según los más arraigados a su tradición, esconden la verdadera historia de Asia. La cultura de Sanxingdui fue una misteriosa civilización de la China meridional, de la cual se sabe prácticamente poco o nada. Si bien no se sabe cuál es la verdadera antigüedad de este pueblo perdido, según algunos académicos, este habría sido contemporáneo con la dinastía Shang, es decir, hace unos 3000 años, aunque existen pocas pruebas que puedan confirmar su verdadera antigüedad. Una de estas es su llamativo trabajo sobre el bronce, el cual es totalmente diferente al de las otras culturas de la China. Y de hecho, suele tener más parecido con el arte de las culturas de Mesoamérica, específicamente la maya. Y, de hecho, hay elementos para pensar que existe una relación entre estas, aunque analizaremos estas más adelante en el documental. Otro dato bastante importante es que la cultura de Sanxingdui nunca fue documentada por los historiadores chinos, por lo que se cree que esta fue otra civilización, que se desarrolló de manera independiente, sin influencia de otras, aunque tampoco dejando su influencia en otros pueblos. Según la historia ortodoxa, la civilización en China habría comenzado hace unos 5000 años, por lo que, según estos mismos, la cultura de Sanxingdui debería tener no más de esa antigüedad. Pero, si esta no fue registrada por las antiguas civilizaciones de esta región, ¿acaso no es posible que esta sea mucho más antigua que todas estas? Y que, de hecho, esta sea la razón por la cual nunca llegaron a conocerla. De ser así, esto daría respuesta al por qué la civilización de Sanxingdui no está datada en la historia escrita de China, ya que esta ya había desaparecido cuando los demás pueblos aparecieron. Esta civilización fue redescubierta en el año 1927, cuando un granjero de la provincia de Sichuan desenterró una serie de reliquias de jade de apariencia desconocida, lo que llamó la atención de las autoridades locales y llevó al desentierro y descubrimiento del resto de piezas pertenecientes a esta civilización perdida. Las excavaciones duraron varias décadas, aunque los descubrimientos más importantes fueron realizados en el año 1986, cuando se descubrieron las estatuas de bronce tan emblemáticas de esta cultura, y las cuales han maravillado e intrigado al mundo entero por partes iguales. Esta misteriosa civilización también desarrolló una tecnología de fundición del bronce bastante impresionante, añadiendo plomo en combinación con cobre y estaño, con el objetivo de crear un material más resistente para objetos mucho más grandes y pesados. De hecho, estos crearon la estatua de bronce en pie más antigua del mundo, la cual tiene 2.60 metros de alto y pesa casi 400 libras, así como un árbol con pájaros, flores y adornos de casi 4 metros de alto. Algo bastante interesante es que este árbol representa el árbol Fusang de la mitología china. En la mitología china, Fusang se refiere a un árbol divino de Oriente, desde donde sale el sol.
Un árbol similar, conocido como Roumu, existe en el oeste, y se dice que cada mañana el sol saldrá desde Fusang y se ocultará en Roumu. Pero Fusang también es un país descrito en China en el año 499 de la era común por el misionero budista Huishen, el cual era un lugar ubicado a unos 8.500 kilómetros al este de China. Sorprendentemente, esta es la distancia que separa Guangdong, es decir, el puerto principal de la Marina Imperial China, y el continente de América. Pero, ¿acaso estamos ante una antigua referencia al continente americano de más de 1500 años? Según la historia china, Huishen se fue en barco a Fusang y a su retorno informó de sus conclusiones al emperador chino, y sus descripciones fueron registradas en el Liangshu, o la historia de la dinastía Liang. En esta historia, se describe a Fusang como una región muy desarrollada, con artesanos y arquitectos de gran nivel, con gente muy evolucionada espiritualmente, y que vivía prácticamente en paz y sin necesidad de contar con ejércitos de defensa. Pero no es la única referencia escrita sobre esta tierra, ya que un cuento temprano afirma que antes del año 219 de la era común, el emperador Shi Huang envió una expedición de unos 3.000 presos condenados a un lugar llamado Fusang, el cual se extendía muy lejos hacia el este de China, a través del océano. Pero, ¿dónde quedaba este Fusang realmente? Si lo único que existe cruzando el océano al este de China, y con un trayecto muy largo, es el continente americano. Entonces, ¿acaso es posible que estos relatos escritos hagan referencia a alguna civilización de la América precolombina, tal como los olmecas, mayas o aztecas? Varios historiadores y arqueólogos postulan la existencia de un intercambio comercial entre Asia Oriental, en particular China, y América del Norte antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, a finales del siglo XV. En especial cuando se han encontrado evidencias arqueológicas que apoyan esta teoría, tal como los evidentes paralelismos que encontramos entre China y las culturas nativas de América. Para empezar, estos contaban con una cosmogonía muy similar, teniendo al dragón en el caso de China, así como la serpiente emplumada en América, como fuente de sabiduría y dios de las cosechas. Luego, también hay que ver las numerosas estatuas olmecas que parecen hacer referencia a personas asiáticas, de apariencia china, que estos dejaron en sus recintos, lo que demuestra que efectivamente, estos llegaron a tener contacto con estos en algún momento de su historia. Pero, donde se puede apreciar más su parecido, es en el arte en jade, el cual, curiosamente, era muy apreciado por ambas civilizaciones, y misteriosamente, sus piezas son bastante similares, por no decir idénticas. Es curioso cómo las piezas de Sanshindui guardan similitud con el arte americano, específicamente con el arte maya, donde relucen los rasgos exagerados, los ojos grandes y las esquinas predominantes. Debido a esto, muchos investigadores creen que esto no puede ser coincidencia y afirman que, efectivamente, el país de Fusang mencionado por los chinos hace 3000 años hace referencia a una de las antiguas civilizaciones de Mesoamérica. Pero no es solamente en Mesoamérica donde podemos observar una posible influencia o evidencias de contacto comercial con Asia hace miles de años, ya que,
Uno de los sistemas de escritura y contabilidad más antiguos de Sudamérica son los llamados quipús, los cuales son una serie de nudos individuales que plasman un mensaje. Sorprendentemente, los quipús son básicamente idénticos al primer sistema de escritura que se inventó en China, el cual era exactamente eso, una serie de nudos individuales que formaban un alfabeto primitivo y podían plasmar los primeros mensajes complejos de la época. Igualmente, en el recinto maya de Copán, en Honduras, específicamente en la estela B, podemos ver la representación de un gobernante llamado 18 Conejos, el cual, evidentemente, tiene la apariencia de un antiguo emperador chino. Este claramente tiene los ojos rasgados, la cara ovalada, y cuenta con la típica barba que estos solían tener. En la misma estela B, un poco más arriba de 18 conejos, también podemos apreciar claramente a 2 elefantes siendo montados por mayas, aunque se supone que los elefantes nunca existieron en este continente. Entonces, ¿cómo pudieron los mayas conocer a este animal oriundo de Asia? Como vemos, la historia prohibida del hombre se encuentra, de hecho, oculta en los antiguos textos históricos que nuestros ancestros alrededor de todo el mundo escribieron. Solo tenemos que investigar un poco más, abrir los ojos, pensar fuera de la caja y no quedarnos con la falsa versión de nuestro pasado, la cual las instituciones oficialistas nos han querido imponer a la fuerza durante más de 200 años. Si te gustó el video, apóyanos con un like y suscríbete para no perderte más misterios arqueológicos. También recuerda comentar tu opinión acerca de este tema. Igualmente no olvides suscribirte a mis otros canales y considera hacerte miembro si quieres apoyar mucho más a este proyecto. Muchas gracias por quedarte hasta el final y sin más, hasta la próxima.